Hola amigos de Salud TV, muy buenas tardes. Ya le quedan poquitos días al 2018. Estamos en el jueves 27 de diciembre. Este día estaremos hablando de un tema que nunca está de más. Siempre está vigente en los hospitales, en las clínicas de los pediatras y especialistas. Las gastroenteritis, esas molestas diarreas que pueden causar tantos problemas. Veamos la siguiente cápsula y luego les comento quiénes me acompañan el día de hoy. La diarrea aguda ha recibido muchos nombres a lo largo de la historia. Actualmente utilizamos el término de gastroenteritis aguda, que es una enfermedad caracterizada por la inflamación del tracto gastrointestinal que está compuesto por el estómago y el intestino delgado. En niños, la mayoría de casos están provocados por el rotavirus. Los síntomas principales son diarrea, vómitos, dolor abdominal y calambres. Tenga en cuenta que los bebés hacen las deposiciones muy blanditas, por lo que no pueden considerarse diarrea si no se acompañan de otros síntomas. La diarrea se caracteriza por heces de menor consistencia o de mayor número, las cuales pueden contener moco o sangre. La duración suele ser menor a 7 días y nunca mayor de 14. No obstante, hay distintos tipos de gastroenteritis y los síntomas pueden variar. Es difícil distinguir el tipo de gastroenteritis que puede tener un niño, por lo que si no observa síntomas graves, debe estar atento con la hidratación y alimentos del pequeño, y acudir al pediatra o al hospital si los síntomas empeoran o no mejoran con el transcurso de los días, especialmente si hablamos de un bebé menor de 6 meses. Si usted necesita saber cuáles son los tipos de gastroenteritis que padecen los niños y sus posibles tratamientos, quédese en sintonía de Salud TV y nuestros especialistas de hoy abordarán el tema. Bueno, muy bien. ¿Quiénes nos acompañan este día? Tengo el gusto de presentarles a nuestra pediatra, la doctora Tamara González. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes. Un gusto que me hayan invitado. Gracias por estar acá. Muchísimas gracias a usted. En estos días yo sé que es muy difícil, vemos tantas personas que de pronto ya quieren descansar un poquito y cuesta, a veces andan en la playa o sencillamente están en casita. Gracias, doctora, por acompañarnos. También le damos la bienvenida a nuestra gastroenteróloga pediatra, todo conocida por todos, la doctora Ivonne Merlos. ¿Cómo estamos, Ivonne? Hola, ¿qué tal? Un gusto estar esta mañana con ustedes. Qué bueno que vamos a tocar este tema porque muchos están de vacaciones, muchos deciden salir de sus casitas y comer cosas que no deben o ir a la playa y entonces empieza el aumento de la incidencia de cuadros diarreicos. Muy bien, gracias Ivonne. Y ya que comenzó dándonos ese dato, cuéntanos un poquito qué está pasando ahorita en estos días y qué pasa, porque realmente ya estoy escuchando a varias personas, niños y adultos, ellos son pediatras, pero ya escuché niños y adultos que hay como que una incidencia alta de gastroenteritis. Sí, realmente dependiendo de la época del año, así son los picos que tenemos de ciertas enfermedades. En cuanto a cuadros diarreicos, empiezan en este momento, ya en diciembre, enero, febrero, los cuadros diarreicos virales. No quiere decir que vamos a dejar de lado los cuadros bacterianos que a veces necesitan un tratamiento específico, pero en términos generales, la mayoría de cuadros que se presentan en esta época son cuadros virales. Cuadros virales. Ahora bien, definamos, doctora Tamara, gastroenteritis y cuál es la diferencia entre todos los cuadros que tenemos. Bueno, cuando vemos la patología como tal, es una inflamación tanto de la mucosa gástrica como de la mucosa intestinal, que puede ir acompañado de vómitos, de dolor abdominal y de fiebre. Entonces, lo principal es que, como bien explicó la doctora, ahorita tenemos mucha exposición, ¿verdad? No solamente de los adultos, sino que también de los chicos. Hay muchas salidas fuera de casa, entonces tenemos mucha comida fuera de casa y eso nos puede causar no solamente una irritación, tanto por en sí la comida, sino que también la exposición a un virus que puede venir a atacar la mucosa y presentarnos todo el cuadro clínico, ¿verdad? Muy bien. Bueno, y para hablar de esos bichos, tanto los virus y las bacterias, nos acompaña nuestro infectólogo, el doctor Jorge Panameño. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Gracias, siempre un gusto estar con ustedes. Estaba recordando una anécdota de cuando era interno, hace algunos años atrás, y entonces que le llega un paciente y le preguntan, regresaba a su consulta con el niño y le preguntan, ¿y qué es lo que tiene? Que me dijeron la vez pasada aquí en el hospital que el niño se tragó un gato enterito.
Un gastroenteritis, una hablando de la gastroenteritis. gastroenteritis. Es bien importante esto porque más adelante vamos a discutir sobre un tema que es candente hoy día, el uso de antibióticos, la presencia de algunos virus específicos y de ciertas bacterias y las famosas intoxicaciones alimentarias que en esta época son también muy frecuentes. A la orden del día, y a ese tema quería llegar también, que no necesariamente todo cuadro de gastroenteritis, como decía la doctora Tamara, que va acompañado de vómitos, de diarrea y dolor de estómago, no necesariamente es una infección ni viral ni bacteriana, sino que sencillamente puede ser una intoxicación alimentaria. ¿Cómo nos podemos intoxicar y por qué? Hay ciertos alimentos que no se almacenan de forma adecuada. Entonces, cuando los ingerimos o no se manipulan de forma adecuada, cuando los ingerimos a su vez las toxinas que estos alimentos desprenden cuando se descomponen y entonces empiezan los síntomas. Quizás de los alimentos más peligrosos que pueden causar intoxicaciones alimentarias tenemos a la cabeza todo lo que son mariscos, pescado y todo lo que son pues mariscos, los alimentos derivados del mar. Otro alimento que muy frecuentemente causa intoxicaciones es el pollo. Y el arroz también, cuando no se almacena bien, no se calienta de forma adecuada, pues puede darnos problemas de intoxicaciones alimentarias. Y como lo dije al inicio, esto ocurre por las bacterias que llegan a esos alimentos ya en episodios iniciales de descomposición y que van a ocasionar la inflamación de estomaguito, intestino y pues todos los síntomas. Generalmente las intoxicaciones alimentarias, pues el cuadro clínico es muy parecido entre ellas. El cuerpo, por naturaleza, busca eliminar algo que le está ocasionando problemas. Entonces, los síntomas iniciales pueden ser fiebre, vómitos, bastantes vómitos, y luego viene la diarrea. Hay personas que incluso no tienen evacuaciones diarreicas, sino que lo que predomina más es el vómito. Fíjese, Ivonne, que me gustaría tomar esas últimas palabras que usted acaba de decir, porque creo que ahí viene, ya el doctor panameño mencionó, un punto que vamos a tocar ahora y que es vital, que siempre insistimos en él, el mal uso de los antibióticos. El siguiente punto en el que quiero hablar aquí es con Ivonne, como bien dijo, que las intoxicaciones pueden dar fiebre. Pueden dar fiebre. Eso es importante porque a veces la gente piensa que no va a dar fiebre. Sí. Es que si da fiebre es bacteriana. Pueden dar fiebre. Recordemos que la fiebre es una respuesta de nuestro cuerpo de inflamación ante algo extraño. Igual que una intoxicación alimentaria que a veces puede ocasionarnos como síntomas fiebre, también hay cuadros virales que pueden darnos fiebre. Entonces, fiebre no es sinónimo de usar antibióticos. La fiebre, como les dije, es una respuesta de mi sistema inmunológico que se está defendiendo contra algo que le está ocasionando daño. Y a veces el mismo cuerpo es el que nos termina defendiendo y no necesariamente tenemos que utilizar antibióticos y mucho menos empezar a automedicarnos cuando encontramos el síntoma fiebre. Muy bien, entonces ya tenemos dos cosas, fiebre, antibióticos. Y la otra que yo creo que es pilar importantísimo que les quede claro ahora, y creo que la doctora Tamara me lo aclare acá, es la hidratación. Claro. El punto de la hidratación es vital para todos, pero en los niños principalmente. Claro, los niños entre más pequeños tienen mucho más tendencia a deshidratarse. Entonces, a veces nosotros creemos que ante un cuadro de gastroenteritis solamente estamos pendientes de las evacuaciones, pero hay que tener conciencia de que no solamente a veces es el número de veces, sino que es la cantidad que evacúan. Entonces, al realizarlo de esa manera, nosotros tenemos que estar enfocados en reponer todas esas pérdidas. Entonces, con las mamis, sobre todo aquellas que todavía dan lactancia materna, eso es vital, no hay que suspender la alimentación, no hay que suspender la lactancia materna durante un cuadro de gastroenteritis y ante un mínimo síntoma de deshidratación o vemos al niño mal, tenemos que consultar, ¿verdad? Porque la deshidratación es la que nos lleva a todas las complicaciones del cuadro de gastroenteritis. Y ahí Tamara acaba de mencionar el cuarto punto, que quizás es el primero, ¿verdad? En el orden, si lo ponemos, y es la consulta temprana. Sí, Ivonne. Así es. Recordemos que, por ejemplo, en los niños, los extremos de la vida son los pacientes que van a tener más complicaciones. Y cuando hablamos de gastroenteritis aguda,
pues lo más peligroso es la deshidratación. Entonces, entre más pequeño es el niño, más riesgo de deshidratarse tiene, porque tiene una menor superficie corporal y entonces un niño pequeño de 3 meses con 2 o 3 vómitos puede deshidratarse. Entonces, lo más importante es que cuando usted tenga un niño pequeño en casa que tenga cuadro de vómito y diarrea, tiene que evaluar cuándo su niño ya está deshidratado y qué signos clínicos puede usted como mamá identificar para que consulte oportunamente. Número 1, que empiece a llorar sin lágrimas, que la saliva se vea más espesa, que deje de orinar, ¿verdad? Los niños mojan cierta cantidad de Pampers y que como mamás de repente estamos familiarizados a la cantidad de Pampers que cambiamos en el día. Si empieza a orinar menos o la orina se ve más concentrada es otro dato de deshidratación. Y si su niño presenta más de 3 a 5 vómitos en 1 hora, probablemente con eso ya es suficiente para que usted consulte oportunamente. Recuerde que la complicación más importante es la deshidratación, independientemente de la etiología de la diarrea. Bien, pueden ser virus, bacterias, intoxicación, parásitos, ¿verdad? Una diarrea por antibióticos, pero cuando usted tiene un niño que presenta más de 3 a 5 vómitos en menos de 1 hora, o lo mismo con las evacuaciones, tiene más o menos de 3 a 5 evacuaciones en menos de 1 hora, ese niño está en un alto riesgo de deshidratarse y debe consultar oportunamente a su médico de confianza o a un servicio de urgencia. Ahora bien, Ivonne, yo creo que decirles de 3 a 5 vómitos en 1 hora me parece un poco arriesgado porque va a depender también del estado nutricional del niño, de sus defensas y de la edad del niño, porque realmente hay niños que puede ser que con 2 vómitos copiosos se deshidraten, ¿sí o no, Tamara? Claro, definitivamente, sobre todo porque muchas veces es como decimos, es la cantidad. Con una evacuación abundante o con un vómito abundante ya podemos empezar a ver todos los síntomas que la doctora mencionaba anteriormente y desde ese punto tenemos que empezar a consultar. No tenemos que dejarnos llevar y decir, no, vamos a darle un antibiótico, vamos a tratar de darle esto u otro para ver si los síntomas mejoran, sino que lo mejor es consultar en un centro de salud lo más temprano posible. Y los antibióticos, doctor, vamos a estar hablando más adelante, pero por favor, por nada del mundo, que comiencen a dar antibióticos, ¿verdad? 2 cosas. Bueno, hace muchos años aprendí una frase que es bien importante. Los antibióticos no son antitérmicos, no sirven para bajar la fiebre, ni son ansiolíticos, no sirven para controlar la ansiedad ni del médico, ni de la mamá o el padre del niño. Entonces, también puede provocar diarrea, por cierto, el uso de los antibióticos, y la mayor parte de estas situaciones van a ser siempre de origen viral, en donde los antibióticos no tienen ningún papel que hacer, ¿verdad? También estamos olvidando un poquito hablar de algunos amigos viejos conocidos, los parásitos intestinales. A la cabeza, los protozoarios, las llamadas amibas, la entamoeba histolítica, que también es frecuente verlo en estos días debido a que asistimos a muchas comidas fuera de nuestra casa, y entonces cuidado con esas ensaladas y con lo que le damos a los niños, porque puede provocar un cuadro de auténtica disentería, es decir, una diarrea con sangre en las heces. Así que estemos pendientes en estos días. Bueno, pues muy bien, se dan cuenta, la gastroenteritis nunca pasan de moda, nunca está de más recordarlo. Pueden ser virales, pueden ser bacterianas, pueden ser por parásitos, pero también pueden ser intoxicaciones alimentarias. Pero lo básico acá, ya lo mencionamos, y lo primero es la hidratación y la consulta temprana. Bueno, vamos a escuchar el avance de TN21 con don Roberto Hugo Presa y ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Sí. Sí, no lavarse bien las manos, comer comida en la calle. Hay que ser limpios en ese aspecto de la comida, ¿verdad? Ahí tiene que tener cuidado donde va a comer uno, porque a pesar de que la comida sea apetitosa y todo, no se sabe cómo fue procesada. No lavarnos las manos y comer
O sea, consumir, digamos, los alimentos contaminados, no lavándolos. Mira, hay muchas cosas. Uno es como la buena alimentación y no la comida chatarra. Y saberse cuidar y no andar comiendo cosas de la calle. Que no, los hábitos higiénicos, que no se laven las manos, que comen cualquier cosa, que a los niños no les laven las manos, que los pongan al suelo y que no hacen limpieza más que todo. La grasa y así morderse las uñas. Muy bien, muy agradecidas con todas las personas que siempre responden amablemente a nuestro sondeo. Y bueno, la verdad es que están en lo correcto. Ya vamos a comentar aquí un poquito con nuestros invitados. Pero para usted que esté en casita y tiene dudas y quiere preguntarle a nuestros especialistas acerca del tema, ya puede hacerlo a través de nuestra página de Facebook o a través de nuestras llamadas en el set. Recuerde que estamos completamente en vivo, por lo tanto usted puede llamar para preguntarles cualquier duda que tenga. Recuerde que la gastroenteritis puede darse en cualquier momento y aunque parezca algo sencillo, pueden verdaderamente representar un peligro para la vida de nuestros niños o, como decía la doctora Merlos, en los extremos de la vida, también de los ancianitos y, por qué no, cualquier persona que tenga sus defensas bajas o un estado nutricional bajo. Bueno, muy bien. Entonces, doctor, lo habíamos dejado hablando de las amigas, entre comillas, porque no eran amigas, son las amibas, la entamoeba histolítica. Estas a veces cuesta que salgan en los exámenes. Sí. Y sin embargo los cuadros pueden ser así de abruptos o pueden también ser crónicos, ¿no? Sí, sobre todo cuando no hay un tratamiento adecuado. Hay que recordar que hay que tratar no solo las formas activas, sino también los quistes. Y cuando no se tratan los quistes, puede reactivarse tiempo después la enfermedad y llevar a cuadros crónicos que causan muchas molestias. Y entonces es bien importante recibir un adecuado tratamiento, pero también saber que debido a que se necesita que sean heces muy frescas para identificar los llamados trofozoitos, que son las formas activas, muchas veces cuando nos tardamos en llevar la muestra al laboratorio se inactivan y son reportados como negativos. Eso es importante para cómo manejar los exámenes de heces. Y recordar que en realidad la situación está en que qué tipo de alimentos consumimos, dónde consumimos, esto es importante, ¿verdad? Si usted está organizando una comida familiar, una reunión de la oficina de amigos, ponga especial énfasis en la higiene con que se preparan los alimentos, porque ahí se originan los problemas. Al respecto de las intoxicaciones también quisiera comentar que un buen porcentaje de estas van a ser porque se contaminan los alimentos con bacterias que pueden ser del género Salmonella, de Escherichia coli, que producen toxinas y estas pueden provocar cuadros de deshidratación que pueden matar o lesionar gravemente al paciente. Así que muchas veces recuerde que es mejor a la basura que a nuestro plato, ¿verdad? Cuando ya están muy viejas las carnes rojas, blancas, las aves suelen tener salmonela. Cuidado con el consumo de mariscos y la forma en que son dispensados y que asegurarse de que estén frescos, ¿verdad? Los propietarios de establecimientos en donde se vende este tipo de comidas, hoy día que tenemos visita de muchos hermanos lejanos y cuya falta de estas cosas en el día a día los hace querer, cuya nostalgia la por el nostalgia hace alejamiento que quiere volver a comer y entonces en estos días vamos a ver las emergencias llenas de problemas de gastroenteritis. Esperemos que no, pero en el sondeo preguntábamos hábitos que pueden ocasionar problemas en el estómago y bueno, creo que por ahí lo mencionaron, el doctor ya lo dijo, la higiene, pero hay algo bien importante que tenemos que recalcar y es el lavado de manos. Sí, recordemos que eso tenemos que practicarlo desde que el bebé es recién nacido. Muchas veces nos llegan cuadros de niños con amibas, lactantitos, a veces de 2 o 3 meses, y uno se pregunta, pero ¿cómo se van a llenar de amibas si este niño solo toma lactancia materna, ¿verdad? O en su defecto fórmula. O en su defecto fórmula y no ha comido nada más, pero vemos estos cuadros. ¿Y por qué ocurre? Los bebitos, recuérdense que por su mismo desarrollo inmaduro, tienden a chuparse mucho sus manitas, entonces llegan las visitas, llegan los otros niños de la casa,
que no se han lavado bien sus manos y tocan las manos del bebé porque no sé por qué, pero la mayoría de gente le toca las manos a los bebés. Y entonces vienen los bebés y se chupan sus manitas, o a veces la mamita no tiene buenos hábitos higiénicos, se toca su pezón y luego le da la alimentación al bebé. Entonces, el lavado de manos debe practicarse siempre y recuerden que lo más efectivo para el lavado de manos es la fricción. O sea, tienen que hacer bastante espumita y friccionar mucho sus manitas, los pliegues interdigitales, las uñitas y ambas superficies de las manos, no solo las palmas, sino que también los dorsos, para tener una adecuada limpieza. Además, las uñas, acaba de mencionar, doctora Tamara, las uñitas de los niños tienen que estar bien limpias y las de los adultos obviamente también. Claro, nosotros, sobre todo en los niños muy pequeñitos, lo mejor es tenerlas cortas, ¿verdad? Cortas y limpias, pero si no, asegurarnos de que siempre se encuentren con una buena higiene, porque pueden ser restos, se pueden acumular restos no solamente de comida, sino que también de las cosas que tocan, porque ellos tienen como la costumbre de andar tocando todo, sobre todo cuando están conociendo, pero como responsables o como la madre del chiquitín tenemos que estar pendientes de que estas siempre se encuentren limpias, por la misma tendencia que, como mencionó la doctora, de meterse las manitas a la boca. Todas estas cosas que tengamos en los restos, principalmente en las uñas, se van a introducir y nos van a causar posteriormente algún cuadro de gastroenteritis. Y lo otro también quizás agregar es los niños que no están alimentados con lactancia materna exclusiva, sino que por algún motivo se alimentan con fórmula. Por favor, un adecuado cuidado de los recipientes que utilizan para preparar las fórmulas, no dejar los biberones destapados, utilizar siempre el esterilizador de biberones, ¿verdad? Para que eso nos evite un problema de gastroenteritis. En su defecto, si no tenemos un esterilizador de biberones, podemos pasarlos por agua hervida. Por agua hervida, ¿sí? ¿Verdad? Para ¿Por cuánto evitar tiempo? que... Ponemos a hervir el agua, los lavamos bien. Lo recomendado es que sean 5 minutos, o sea, usted pone a hervir en una ollita el agua, una vez el agua está hirviendo, usted echa los biberones, ¿verdad? Los recipientes que utiliza para la preparación del bebé y lo deja ahí más o menos 5 minutos y luego pues ya usted las puede poner a escurrir y secar en un ambiente que sea tapadito, porque de nada sirve que las meten a agua hirviendo y luego las deje a la intemperie, sino que tienen que estar bien cubiertitas para evitar problemas. Muy bien, y ya que mencionaba eso, también pues el doctor panameño ya dijo que hay que tener mucho cuidado con la contaminación del pollo, porque especialmente este es el que más se contamina, bueno, las aves y las carnes con salmonela, ¿verdad, doctor? Y hablamos la otra vez que hablamos del cuidado de los alimentos, la forma de descongelar los alimentos, que pasarlos del freezer. Hablemos un poquito de eso para recordar a la gente. Sí, generalmente es bien importante, sobre todo una vez que algo ha estado congelado y volverlo a congelar y guardarlo, esto trae los problemas más complejos. Pero la forma de descongelarlo es la que habitualmente utilizan allá en la cocina, que sacan el producto y lo tienen algún tiempo fuera y ahí es donde puede haber problemas, hay que cubrirlo. También algunos utilizan el método de baño María, los meten en agua de mayor temperatura, pero siempre el problema mayor es la manipulación, 1. Y 2, que hay cierto tipo de alimentos que no pueden volver a congelarse y guardarse, que una vez que se descongelan por primera vez hay que consumirlos. Y si sobró es mejor descartarlos porque después por ahí vienen los problemas. Muy bien, eso es importante. Entonces, quizá lo mejor sea, si usted va a comprar pollito, pues las piezas que compre, si las va a meter al freezer, hágalas por separado, para no estar descongelando y dejando luego a la intemperie, exponiéndose a que estos se puedan contaminar con otras bacterias. A mí me gustaría ir hablando un poquito de los cuadros clínicos de la gastroenteritis y de qué forma poder ir diferenciando si hay qué, ¿verdad? Y qué exámenes hay que hacer para en caso tenemos un cuadro de diarrea y dependiendo de las edades, claro. Claro, como lo vemos, no solamente a veces es el hecho del aumento o la disminución de la consistencia de las heces, sino también el aumento del número de estas durante el día. Entonces, lo principal antes de tomar una decisión acerca del uso o no de antibióticos es tomar un examen general de heces, pero tener las medidas como para tomarlo, porque muchas veces tomamos la muestra, la dejamos en la mesa o nos tardamos mucho en trasladarnos a un centro donde se vaya a procesar el examen. Entonces, esto nos va a dar falsos positivos o falsos negativos acerca de realmente cuál es la etiología que está causando la gastroenteritis en el niño. Entonces, tenemos que tomar las medidas, por lo menos la muestra se tiene que tardar no menos de 30 minutos en ser procesada una vez que se ha recolectado. Eso creo que es el principal examen, sobre todo porque
nosotros tenemos la mala costumbre de automedicarnos y antes de tomar una decisión acerca de qué es lo que tenemos que tomar, tenemos que tener un resultado acerca del origen de la gastroenteritis. Ivonne, el uso de antidiarreicos. Eso es es clave. bien controversial. Generalmente en los niños pequeños no se recomiendan utilizar medicamentos que las mamitas dicen vamos a tapar al niño, ¿verdad? Todos estos antidiarreicos de venta libre que encontramos a veces en las tiendas o en los mercados no están recomendados. Recordemos que al inicio de la plática mencionamos todas las toxinas que se producen cuando hay cuadros diarreicos, entonces si usted tapa al niño, esas toxinas siguen estando ahí y van a agravar el cuadro. Entonces no debemos utilizar alimentos para parar la diarrea, debemos hidratar al niño para evitar las complicaciones. Muy bien, y fíjese bien que aunque estemos hablando de gastroenteritis en niños, lo mismo aplica para los adultos, son toxinas. Si usted toma algo que con mal llamado tapón, para poderse ir de fiesta y ya no tener diarrea, el día de mañana usted va a estar complicando más su salud. Vámonos a una pausa y volvemos con más de Salud TV. Estás viendo Salud TV. Muy buen provecho a usted que está almorzando. Gracias por permitirnos estar ahí acompañándole este día, aunque las disculpas del caso que estamos hablando de gastroenteritis y de posiciones diarreicas, pero bueno, es el tema que toca. Ahora bien, es importante de qué forma prevenir, y yo debo preguntarle aquí a nuestros invitados qué tan adecuado, qué tan recomendado es aquella costumbre que tienen en algunas familias de desparasitar como si fuéramos mascotas todos 2 veces al año. Vamos a ver, Sí, Ivonne. sí, realmente no hay ningún sustento médico que justifique que cada 6 meses nos tengamos que desparasitar o cada año. Recordemos que los medicamentos tienen efectos secundarios, ¿verdad? Entonces, si yo estoy totalmente asintomático, mi niño está totalmente asintomático, ¿para qué le voy a dar algo externo que más puedo complicarlo? Puedo generar gastritis medicamentosa que son muy frecuentes en aquellos niños en los que se abusa estar automedicando desparasitantes. Entonces, hay que utilizarlos cuando estén bien indicados, cuando hay un aislamiento de un agente que está ocasionando el problema. Y recordemos que no existe ningún desparasitante que mate todos los parásitos, ¿verdad? Cada medicamento o cada principio químico está diseñado para cierto tipo de parásitos. Entonces debe ser indicado por su médico de cabecera o su pediatra y no deben automedicarse cada cierto tiempo como una regla general. Por lo tanto, esos clases de bombazos que le meten, de verdad que no da. Especialmente que hay ocasiones en que en la angustia de que el niño tiene diarrea, hay que tener parásitos, dale tal cosa que es para los parásitos. Sí, entonces mucho menos. En ese momento puede ser todavía más dañino, ¿no? Claro, y no solamente a veces los antiparasitarios, sino que venimos y le damos remedios caseros, llamémoslo de esa manera, que más que ayudar, complican los cuadros, porque no solamente pueden ocultar la gastroenteritis, sino que todo lo que le estamos dando, sobre todo esos remedios de abuelita, nos pueden llevar a complicaciones posteriores que nada tenían que ver con el cuadro de gastroenteritis. Entonces sí tenemos que tener cuidado con eso de la automedicación y sobre todo en dar cosas que no solo son medicamentos, sino que venimos y damos bicarbonato, bismutos o cosas de remedios de casa para mejorar la diarrea, que solamente lo va a llevar a complicar. Bueno, y sin mencionar, de verdad, sin dejar de mencionar que amamos a los abuelitos, los respetamos mucho, en muchos de ellos pues hay mucha sabiduría, mucho conocimiento, pero todavía hay abuelitos o bisabuelitos, ¿verdad?, que todavía creen en aquellas cuestiones de hay que llevarlo al sobador o de que la mollera y no sé qué otra cosa. Esas cosas son realmente peligrosas y lo único que van a hacer es retrasar la consulta e incrementar el problema y por lo tanto deteriorar la salud, especialmente si estamos hablando de un bebé menor de 5 años. Doctor Panameño, ¿qué otra forma de prevención básica hay? Sí, bueno, yo me eduqué y en El Salvador fue famoso el hecho de que si algo sabíamos tratar los médicos era diarrea en niños y en adultos, porque la enfermedad diarreica era una situación extremadamente frecuente
y que causaba una gran mortalidad, principalmente en ciertas épocas del año. Y justamente al final, las últimas semanas de diciembre y enero, es cuando había mayor actividad de un agente que mató muchos niños, y me refiero al rotavirus. Hoy día, y desde hace ya varios años, la frecuencia de enfermedad diarreica causada por rotavirus ha ido disminuyendo notablemente. Pero no es gracias a que tenemos más agua potable, ni nuestra gente tiene más sanitarios, ni que hay posibilidades de lavarnos las manos apropiadamente, como sería lo ideal, que por cierto esa es la situación en contra de usar antiparasitarios de forma como ha sido descrita, o en campañas masivas. La situación es que la vacunación antirrotavirus ha venido a cambiar notablemente la historia de esta enfermedad en nuestro país, y por tanto yo quiero hacer un llamado a los padres de familia para que no dejen de vacunar a sus niños. Esta se encuentra de forma gratuita para todos los niños, según las normas del programa de vacunación a través de Salud Pública y del Seguro Social, la vacuna antirrotavirus, que es muy eficaz, principalmente por el hecho de que disminuye las formas graves de la enfermedad que requieren de hospitalización con riesgo de muerte. Entonces, no deje de vacunar a su niño contra rotavirus, porque esta enfermedad causa gastroenteritis muy grave y puede llevar a hospitalizar y con grave riesgo de muerte por deshidratación a los bebés, y su aplicación es gratuita. Y ni siquiera le van a pinchar a sus niños porque se lo han tomado, así que no olvide. Y una también excitativa a las autoridades de salud pública presentes por muy poco tiempo ya y futuras, para no descuidar los programas de vacunación, en particular para rotavirus. Actualmente, doctor, sí tenemos Ministerio de Salud, Instituto Salvadoreño de Seguro Social, sí tenemos vacuna para rotavirus. Pues yo esperaría que sí. Y suplicamos pues que así sea, y que lejos de quitarla, que podamos ir agregando. Que se mantenga y se incremente, porque sí ha habido un impacto. Yo quisiera preguntarle a los colegas pediatras el impacto de la vacunación. Yo también voy a contar una anécdota con respecto a la vacunación de rotavirus. Recuerdo cuando yo era residente de primer año en el Hospital Blum y todavía no estaba instaurada la vacuna para rotavirus, y nos tocaba hacer turnos en el que ahora es el anexo, que es la consulta externa. Ahí se recibían todos los niños con diarrea. Salíamos, la cola de pacientes por diarrea salía hasta la calle, ¿verdad? Y había que salir, cada 3 horas nos turnábamos para salir y hacer un triage y empezar a evaluar a todos los que estaban en la fila, y empezábamos a destapar a los niños que llevaban envueltitos. Señora, ¿por qué trae a su niño? ¿Cuántas veces ha hecho? Y los destapamos, y de repente teníamos que salir corriendo con algún paciente a hidratarlo, porque realmente llegaban casos muy graves de diarrea y teníamos pero resaturados los servicios del hospital por cuadros de rotavirus. Una vez se instauró la vacunación, pues la mejoría y la disminución de los cuadros pues ha sido muy significativa, tanto que ahora pues es bien poco que veamos un caso de rotavirus. Hay otros virus que están como tomando más protagonismo. Sí. Ojalá y empiecen a salir nuevas vacunas para esos otros virus, pero no han causado tanto impacto epidemiológico como el rotavirus. A ver, doctora Tamara, ¿y la vacuna del rotavirus, cómo es el esquema de vacunación? Nuestro esquema nacional lo aplicamos en 2 dosis, a los 2 y a los 4 meses, y como dice el doctor, es oral. O sea, ¿2 dosis? Podemos dar 2 dosis, aunque también podríamos dar una tercera hasta los 6 meses, pero depende de la Asociación Americana de Pediatría también. Depende del tipo de vacunación. Depende del tipo de vacunación que se utilice. Lo que nos utilizamos nosotros en nuestro esquema nacional es la oral, entonces no vamos a tener el riesgo de, no, mire, vamos a pinchar al niño, no, son 2 gotitas y con eso. Excelente. ¿Y no hay necesidad de dar refuerzos más grandes? O sea, son 3 dosis ya. ¿Sí? Sí, se mantiene así porque epidemiológicamente la mayor incidencia de complicaciones por diarrea por rotavirus se da en este grupo etario, que son los niños menores de 6 meses. Entonces, por eso es que se aplica en ese periodo. En esa edad, doctor Panameño, para los adultos mayores no hay ningún tipo de vacuna para rotavirus, si no se las pusieron, porque obviamente... Rotavirus es una enfermedad de niños. Gracias a Dios. Absolutamente. Rotavirus, si un adulto tiene diarrea por rotavirus o gastroenteritis por rotavirus, ese adulto tiene un problema en sus defensas. Casi todos nos exponemos a rotavirus durante la temprana infancia y desarrollamos anticuerpos, que es el principio de la vacuna, por cierto. Claro.
Pero como decía la doctora muy bien, hay nuevos agentes que están tomando un lugar, ese nicho ecológico que queda solo, está siendo ocupado por otros agentes. Particularmente hay un agente que a mí me llama mucho la atención y me preocupa, el norovirus. El norovirus es un nuevo agente que está llegando, aparece hace una década, causando brotes epidémicos en cruceros turísticos, pero luego toma tierra y comienza a expandirse. Es una enfermedad muy grave que afecta tanto a niños como a adultos y que puede matar por deshidratación. Entonces, ojo a eso, hay que estar vigilando, su manejo es completamente sintomático, pero ojo, puede ser un problema muy grave que compromete la vida por la deshidratación que causa. Y otros agentes que hay ahí, adenovirus, otros que han estado presentes por siempre, ¿verdad? Entonces, vacunas para usted que está ahí adulto, para nosotros que estamos adultos no hay. No por el momento. Gracias por el momento. Un buen aseo de manos es imprescindible y, por supuesto, la higiene en la preparación de los alimentos. Vamos a escuchar la siguiente cápsula. La licenciada Guadalupe Argueta, nutricionista infantil, nos habla de la alimentación en el niño con gastroenteritis y al volver vamos a hablar un poquito de cómo vamos a hidratar adecuadamente a nuestro niño en casa. Ya volvemos. Hola amigos de Salud TV, este día les saluda Guadalupe Argueta, nutricionista pediátrica. Vamos a hablar de un tema muy interesante como es la alimentación para niños con gastroenteritis. Y es que es un problema común en la primera infancia, los primeros 5 años de vida tienen esta fragilidad por virus o bacterias, pero la alimentación se vuelve crucial. En especial comenzamos por una buena hidratación, que implica no deje de dar a su hijo vasitos con agua, sueritos, porque la hidratación definitivamente es importante, pero a esto, si al niño se le disminuye el apetito, también es esencial que podamos tener alimentos que le gustan, pero que disminuyan el volumen o el número de evacuaciones, porque está muy caracterizado por diarreas, es decir, muchas deposiciones líquidas diariamente. Esto probablemente es un día o 2 de crisis, por lo tanto la dieta tiene que ser con mucho líquido y aquellos alimentos astringentes o bajos en fibra que van a permitir disminuir las deposiciones en el niño. ¿Qué alimentos podemos incluir perfectamente? Cereales blancos como el arroz, la papa, el plátano, que son alimentos mucho más fáciles de digerir por el cuerpo y que no contienen fibra en grandes cantidades como para elevar el volumen de las heces y las deposiciones en el niño. Manzana, frutas como la manzana o la pera sin cáscara y cocidas serán mucho mejor toleradas en el niño con diarrea que aquellas frutas que tienen un alto contenido de fibra y son frescas. Así que recuerde, esas las vamos a dejar para después cuando la crisis haya terminado. ¿Podemos usar leche? De entrada no, todo lo que puede provocar gases, ni frijoles, ni leche, ni grasas en exceso, porque todo esto no será bien tolerado por el intestino de los chicos. Así que recuerde que es importante, buena hidratación, cereales que tengan un muy bajo contenido de fibra, una dieta astringente y frutas como la manzana. Hidrátelo bien, déle estos cereales y además pollo cocido, pescadito cocido, sudado, la clara del huevo cocido. Esto no va a ser mal tolerado por el niño, sino más bien nos va a ayudar a mantener un estado nutricional óptimo durante la gastroenteritis. Esto es agudo, pero recuerde prevenir, cuidar la higiene para que nuestros chicos se mantengan saludables. Soy Guadalupe Argueta, nutricionista pediátrica, y ya saben, nos vemos en la próxima por Salud TV. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. Gastroenteritis aguda es el tema que estamos hablando. Ya dijimos los pilares básicos, la consulta temprana, la no dar antibióticos, es decir, no automedicarse, y la hidratación. Realmente creo que eso es básico y más en casa. Así que es importante que si tenemos una persona en casa, ya nos dijéramos, esto es un niño, hay que hidratarlo, pero ¿de qué forma vamos a hidratar y con qué vamos a hidratar? Aquí quiero que me ayuden. Sí, bien, como los niños generalmente cuando están con un cuadro de gastroenteritis y tienen riesgo de deshidratarse, lo principal es hidratar con líquidos adecuados.
por favor en casa no utilicen bebidas deportivas, o bebidas energizantes. Esas no son adecuadas para hidratar porque tienen una alta carga de glucosa o azúcar y eso va a empeorar la diarrea. No utilicen jugos de caja ni de lata. No dejen de darle sodas, ni bebidas carbonatadas. Nada de eso. Los líquidos más recomendados para hidratar son a la cabeza, las sales de rehidratación oral. Hay muchísimas marcas diferentes en el mercado, ¿verdad? Pueden utilizar del sabor o de la presentación que más le agrade a su niño. Cada niño tiene pues sus gustos. Recuerden que en ese momento del cuadro de gastroenteritis el niño está nauseoso, está inapetente. Entonces debe ser con sales de rehidratación oral o con agua. Cuando un niño ha empezado a vomitar, no deben permitir que el niño se empine la botellita de suero porque entonces va a volver a vomitar. Recuerden que el peristaltismo o el movimiento del intestino está muy acelerado, entonces eso genera más sensación de náusea. Entonces la forma correcta de hidratar cuando un niño tiene vómito es como sopita, con una cucharita, y así es como le van a ir dando el suero. Aunque él esté muy ávido y quiera tomar mucho líquido, traten de darlo despacio para evitar que siga vomitando. Si a pesar de ustedes empezar la rehidratación oral en casa, el niño persiste con vómitos, llévenlo por favor a una unidad de emergencia, porque entonces no van a poder alcanzarlo y se va a deshidratar. Va a estar teniendo pérdidas por su diarrea y encima no lo pueden hidratar por vía oral. Esa es una indicación de llevarlo al hospital porque generalmente necesitan una hidratación intravenosa. No suspendan la alimentación. Los alimentos que no se deben dar son alimentos altos en grasa y altos en azúcar. Eso sí los deben de evitar, pero no deben quitarle los alimentos al niño, no deben suspender la lactancia materna, los que toman leche materna, no deben cambiar de entrada la fórmula que le están dando a su niño, independientemente tenga lactosa o no. No es una indicación al inicio del cuadro estar cambiando fórmula. Dele la fórmula que el niño toma a la concentración que la lata dice. No deben prepararla ni más ralita ni más concentrada, sino que deben prepararla tal cual. Las fórmulas se cambian a una fórmula sin lactosa cuando la diarrea es muy prolongada, de más de 5 a 7 días, y el niño tiene datos clínicos de intolerancia a la lactosa, que presenta mucha distensión, muchos gases y diarrea explosiva y ácida. Entonces, ahí el pediatra o su médico de cabecera va a determinar si necesita o no un cambio de fórmula. Pero por el contrario, debe mantener la leche que el niño siempre ha tomado y evitar alimentos con mucha grasa y con mucha cantidad de azúcar. Muy bien, eso es importante. Ahora bien, las ya conocidas también remedios caseros de las abuelitas, las aguas de arroz y todo esto, los alimentos que a lo mejor se pueden dar o no se deben dar, porque no es lo mismo un bebé que únicamente su alimento es fórmula o lactancia materna, a un niño más grande que ya consume de todo. A él sí podríamos como que cambiarle un poco la alimentación. Claro, en los menores de 6 meses nos vamos a enfocar en la lactancia materna, ¿verdad? O en la fórmula que ellos ya están consumiendo, como bien enfatiza la doctora, en la concentración adecuada que dice la lata. No vayamos a hacerla más ralita, que eso solo nos va a empeorar el cuadro de gastroenteritis. Ya si son chiquitos que ya tienen una dieta familiar, que ya son mayores de 8 meses, 1 año, podemos usar las sopitas, esto sobre todo porque lo usan mucho con el arroz, que de una u otra manera va a ayudar a disminuir el peristaltismo y va a mejorar. Pero Tamara, las sopitas hechas en casa, no con sobras de base. Claro, eso sí es bien claro. Las que hacen en la casa, que se condimentan con lo necesario, natural. No vamos a utilizar sobres extras que van a llevar mucha más sal y que en vez de hidratar nos van a deshidratar más a los chicos. Bueno, muy bien. Vámonos a una última pausa comercial y ya volvemos con la última programa de hoy. Estás viendo Salud TV.
continuamos con nuestro programa y dentro de las gastroenteritis no podemos dejar de mencionar aquellas prácticas que no queremos volver a escuchar porque pueden ser muy dañinas. Estas son las conocidas como etnoprácticas y aquí nuestras doctoras que estuvieron en el Bloom y que tienen mucha experiencia con ellas, pues nos van a decir cuáles son para que usted las escuche y difunda este mensaje. Vamos a ver, Tamara, comencemos ahí entre las dos. Bueno, pues creo que la principal y la que vemos mucho más seguido es el hábito de llevar al sobador, ¿verdad? Eso sí, no hay que hacerlo. Realmente la práctica en sí trae mucho más riesgo, sobre todo en aquellos menores de 6 meses. Es mucho más perjudicial el hecho de hacer este tipo de cosas que beneficiosas. Entonces, no es algo que tengamos que hacer de manera rutinaria. Sí, recordemos que esta práctica de llevar al sobador lo que hacen es que cuelgan al niño de sus piecitos, le pegan en los piecitos y luego le chupan la mollera, que es la fontanela. Esa es la separación de los huesitos del cráneo y cuando hacen eso pueden ocasionar hemorragias intracraneanas muy importantes que pueden dejar secuelas permanentes en los niños. Hemos visto niños que quedan con secuelas neurológicas para el resto de la vida por una de esas prácticas. Y las otras son las famosas tomitas. Hacen tomitas con algunos aceititos, con algunas plantas como ruda y con otras cosas, se las dan al niño, les ponen ajos quemados en la pancita. Hemos visto también quemaduras a nivel abdominal porque les ponen los ajos quemaditos a nivel abdominal. Recordemos que eso pues no va a mejorar en nada y por el contrario, sobre un problema vamos a agregar otro y podemos generar incluso secuelas permanentes en los niños. Entonces, por favor, la terapia para la gastroenteritis aguda es la hidratación y la consulta temprana. Sí. Así como no debemos automedicar ni desparasitantes ni antibióticos, no debemos utilizar prácticas que no están demostradas que tengan algún beneficio para los niños. Sobre todo porque al final lo que nos va a llevar es a atrasar mucho más el tratamiento y vamos a llevar más complicaciones, pues entre más nos tardemos en consultar e hidratar al chiquito, más complicaciones vamos a tener del mismo cuadro. Definitivamente, por favor, no a los sobadores, no a las tomas, no a los aceites y mucho menos a cualquier cosa que pueda esto succionarle en la mollera a los niños. Imagínense dejar un niño con secuelas neurológicas, un retraso psicomotor importante en un niño sano por una de estas prácticas. Por favor, no lo hagan, difundan este mensaje. Esto ya no estamos para esto, estamos en pleno siglo XXI, ya no más, se lo suplico. Doctor, su mensaje final. Bueno, estos días he tenido mucha tristeza al leer en los periódicos la noticia de las desgracias que han sucedido con los niños que se han quemado por los famosos cohetes, los juegos pirotécnicos. Cuiden mucho a sus niños, ¿verdad? Que no solo diarrea y gastroenteritis es el problema, también podemos tener una desgracia. Absténganse de utilizar ese tipo de juegos pirotécnicos porque desde quemaduras hasta mutilaciones como las que estamos viendo no deben verse. Un llamado a los señores de la Asamblea Legislativa, es hora ya de tomar medidas porque tenemos que erradicar esta práctica. Con mucha tristeza lo digo por quienes viven de eso, pero el costo social que esto implica hace que como salvadoreños, como sociedad, tengamos que erradicar este tipo de cosas para prevenir desgracias como las que pueden haber. Cuiden mucho a sus niños, acompáñenles en todo momento, no los descuide, para que podamos tener un fin de año venturoso, esperando que el próximo año nos traiga bendiciones a toda la sociedad salvadoreña y que nos sigamos viendo acá. Gracias, doctor. Definitivamente comparto con usted esa tristeza. Estuvimos el 24 acá hablando con la doctora Calderón y realmente estas desgracias que han habido, pues se pudieron haber evitado. No sé qué estamos esperando, pero gracias por tomarse nuevamente el tema y el llamado a la conciencia de ustedes. Doctoras, muchísimas gracias. De verdad. Un abrazo enorme, en agradecimiento en nombre de todos los televidentes y del programa de Salud TV. Gracias a ustedes que nos acompañaron. El día de mañana, viernes, estaremos hablando un tema para aquellas pacientes que están embarazadas o que piensan hacerlo, para que usted quiera conocer acerca de los trastornos del líquido amniótico. Por hoy les deseo que tengan una linda tarde de jueves y que Dios me lo bendiga. Gracias.
te traemos algunos consejos para prevenir la gastroenteritis en los pequeños de casa. Una medida protectora básica es lavarse las manos con relativa frecuencia. Esto vale tanto para el propio niño como para los padres, profesores o personas que le estén cuidando. Conviene extremar la limpieza, especialmente tras cambiarle el pañal, lavarle o haber usado el retrete, así como antes de cada comida. Por otro lado, hay que recordar que en la actualidad disponemos de una vacuna oral indicada para la inmunización activa de todos los niños a partir de 6 semanas de edad, para la prevención de la gastroenteritis debida a una infección por rotavirus. Las asociaciones pediátricas recomiendan que la vacuna se paute en 2 o 3 dosis a los 2, 4 y 6 meses de edad del bebé. Evita en lo posible llevar a tu hijo a locales de comida rápida y trata que cuando esto ocurra tenga cierta edad. Mientras más pequeños, estos son más débiles frente a las enfermedades. Controla su dieta y verás que todo sale de acuerdo al plan.